Planeta Reddit, la historia de hoy es... Cuidé a mi tío con cáncer mientras sus hijos lo ignoraban, me dejó todo su dinero y ahora su familia me acosa. Trataré de explicar esta situación lo mejor que pueda, así que les pido algo de paciencia. Soy una mujer de 34 años y hace poco perdí a mi tío de 55 años. Durante los últimos meses, estuvo luchando contra un cáncer de páncreas que le diagnosticaron tarde, y aunque los médicos hicieron todo lo posible, lamentablemente no pudieron salvarlo. Mi tío y yo siempre tuvimos una conexión muy especial. Es el hermano menor de mi madre, y la familia siempre decía que éramos como dos gotas de agua. En mi juventud, él era mi tío favorito, pero después se casó, formó su familia y nos distanciamos. Cuando tenía unos 25 años, empezó a salir con una mujer que llamaremos Meridive. A nadie en la familia le caía bien porque se comportaba de manera presumida y siempre parecía mirar a todos por encima del hombro, pero mi tío estaba completamente enamorado de ella. Después de 2 años de relación, se casaron y se mudaron a otro estado. A partir de ese momento, mi tío empezó a alejarse de nuestra familia, lo que nos dolió mucho a todos, pero no podíamos hacer nada al respecto. Con Meridive tuvo 2 hijos, Kevin y Sara. Su matrimonio duró casi 16 años, pero terminó cuando mi tío descubrió que ella lo engañaba con su jefe. Él quería intentar salvar su matrimonio, pero fue ella quien pidió el divorcio y lo terminó todo. Después de esto, mi tío sintió que no podía seguir viviendo tan lejos de su familia y decidió volver. Desafortunadamente, esta decisión afectó su relación con sus hijos. Aunque eran adolescentes, todavía eran menores de edad, y después de mucho drama, decidieron quedarse con su madre. El acuerdo de custodia le daba a mi tío derecho a verlos, pero los chicos no querían saber nada de él. Meridive lo había pintado como el villano de la historia ante sus hijos, haciéndoles creer que él era una persona tóxica, y que ella solo había aguantado el matrimonio por ellos. Por alguna razón, sus hijos le creyeron todo, aunque me cuesta imaginar que alguien tan tranquilo y reservado como mi tío pudiera hacer algo para que sus propios hijos lo odiaran. Meridive manipuló a los chicos para que cortaran todo contacto con su padre. Hasta el último día de su vida, mi tío siguió intentando comunicarse con ellos, pero nunca respondieron. Incluso cuando traté de contactarlos por redes sociales después de su diagnóstico, nos ignoraron completamente. Durante los últimos 10 años, mi tío vivió cerca de nosotros, a pocas cuadras de mi familia. Como siempre nos habíamos llevado tan bien, decidimos reconectar con él cuando regresó. Era obvio que estaba pasando por momentos muy difíciles y nos necesitaba. Poco a poco, comenzó a contarnos más sobre su vida, y así descubrimos que había sido Meridive quien lo había presionado para que se alejara de la familia. Ella decía que nosotros la menospreciábamos y no la queríamos, aunque en realidad era ella quien nunca mostró aprecio por nosotros. También lo convenció de abandonar su sueño de ser escritor, a pesar de que ella lo sabía desde el principio, y lo obligó a trabajar en ventas porque pensaba que la escritura no tenía futuro, y era una carrera inestable. No era feliz como vendedor, lo que significaba que no destacaba en su trabajo y le costaba ganar suficiente dinero, ya que dependía principalmente de comisiones. Tenía una familia que mantener, así que tampoco podía renunciar, y esto creó mucha tensión en su matrimonio. A pesar de todo, siempre intentó hacer que las cosas funcionaran con Meridive, mientras ella constantemente amenazaba con dejarlo. Al final, eso fue exactamente lo que pasó, y esto destruyó aún más a mi tío porque había sacrificado prácticamente todo lo que le daba alegría por su familia, y nada de eso importó porque Meridive lo engañó y sus hijos lo abandonaron. Me dolía mucho verlo así que decidí estar a su lado todo lo posible. En estos últimos 10 años, me casé y tuve mi primer hijo, y todos éramos muy cercanos a mi tío. Cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas, sabía que probablemente no le quedaba mucho tiempo. Decidí pasar cada momento posible con él porque realmente no tenía a nadie más, y aunque tenía una enfermera que lo cuidaba, sabía que necesitaba apoyo emocional. Lo visitaba todas las tardes después del trabajo sin falta, pasaba aproximadamente 1 hora y media con él, y también los fines de semana. Mis padres y el resto de la familia también estuvieron ahí para él. Nos aseguramos de que sus últimos días fueran felices, y creo que lo logramos. Lo hice simplemente porque él era muy especial para mí. Era más que un tío, era un gran amigo, y nunca esperé nada a cambio. Por eso me sorprendió tanto cuando me enteré, hace unos días, que me había dejado toda su herencia. Su abogado me contactó y me explicó que mi tío había acumulado una cantidad considerable de dinero en los últimos 10 años. Al parecer, había estado trabajando como escritor fantasma después de regresar, no como vendedor como nos había dicho. Además, vivía de manera muy modesta, así que nunca imaginamos que tenía tanto dinero. Estaba muy agradecida de que me hubiera dejado todo, no por el dinero ni porque pudiera asegurar el futuro de mi hijo con esa herencia,
sino porque había sido tan considerado. Pero por supuesto, ahora su familia ha empezado a aparecer como buitres porque también quieren parte de la herencia. Hace 2 días, mis padres me contaron que Meridive, su novio, que por cierto es bastante más joven que ella, y sus hijos se presentaron en su casa exigiendo hablar con ellos o que les dieran el contacto del abogado de mi tío. Querían discutir sobre el testamento porque hasta ahora nadie los había contactado sobre la herencia, y les parecía sospechoso. Mis padres no los recibieron, y amenazaron con llamar a la policía si no se iban. Cuando me contaron esto, me quedé impactada de que tuvieran el descaro de venir a exigir algo del testamento. Como ya habían visitado a mis padres, esperaba que también vinieran a verme a mí. De alguna manera averiguaron dónde vivía y ayer se presentaron en mi casa. Pero conmigo cambiaron completamente su actitud. Meridive y sus hijos dijeron que solo querían pedir perdón. Según ella, se había dado cuenta de que no había tratado a mi tío con el respeto que merecía, y que no tenía derecho a poner a sus hijos en su contra. Kevin y Sara también actuaban muy arrepentidos por todo. Incluso lloraron mientras me hablaban, diciendo que lamentaban mucho haber dejado que su padre muriera sin darle una oportunidad. Básicamente, me contaron que en las últimas semanas, después de la muerte de mi tío, Meridive se había estado sintiendo muy culpable por todo lo que le había hecho pasar. Por fin les había confesado la verdad sobre el divorcio a sus hijos, y aunque al principio se habían decepcionado mucho de su madre, decidieron perdonarla y ahora venían a presentar sus últimos respetos a su padre. Podría haberlos echado, pero tenía curiosidad por ver hasta dónde llegaban con esta actuación. Así que les pregunté por qué habían sido tan groseros con mis padres pero ahora eran tan amables conmigo. Pensé que los había atrapado, pero ni siquiera tenían bien pensada su historia. Meridive me dijo que había sido cortante con mis padres porque mi madre nunca había sido amable con ella cuando salía con mi tío. Por eso no sentía que debía ser amable con mi mamá, pero yo sabía la verdad. Era ella quien nunca había querido a mi familia. Después de esa explicación, les pregunté por qué habían tardado tanto en contactarnos, siendo que mi tío había fallecido hace casi un mes. Fui directa y les dije que si estaban aquí solo por la herencia, estaban perdiendo el tiempo. Inmediatamente empezaron a actuar como si estuvieran ofendidos, diciendo que la herencia era lo último que les importaba, aunque yo sabía perfectamente que era lo único que les importaba, porque se lo habían dicho claramente a mis padres. No sé qué pretendían lograr, pero su actuación era pésima y me cansé rápido de su teatro. Eran tan predecibles que, antes de que pudieran pedirme la información del abogado, les dije que podría dársela, pero sería inútil porque el testamento no tenía nada que ver con ellos, y por eso el abogado ni se había molestado en contactarlos. Fue entonces cuando se pusieron a la defensiva y dejaron de actuar dulces e inocentes. Me dijeron que esto no era asunto mío porque yo no era parte de su familia, y que estaban seguros de que mi tío les había dejado algo, aunque fuera poco, ya que había estado trabajando como vendedor. Y si no otra cosa, al menos les habría dejado la casa que había comprado para ellos, porque había mencionado mucho eso en los correos que les siguió enviando durante los últimos 10 años. Cuando mencionaron eso, me di cuenta de que en realidad habían estado leyendo todos esos correos pero nunca se habían molestado en responderle. No sé por qué, pero eso me hizo explotar, y les dije que estaban equivocados. Mi tío no les había dejado absolutamente nada, y eso era exactamente lo que merecían. Les dije que durante los últimos 10 años, Kevin y Sara habían sido horribles con su padre, y ahora que están en sus 20 años, no son demasiado jóvenes para entender las consecuencias de sus actos. El hecho de que aparecieran solo ahora para reclamar su herencia demostraba lo terribles que son, y les dije que no era sorprendente que fueran así, teniendo una madre como la que tienen. Ella los puso en contra de su padre haciéndolo quedar como el malo solo para quedarse con la custodia y sacarle toda la manutención posible, ya que él había logrado evitar pagar pensión alimenticia, gracias a sus buenos abogados, y la infidelidad de ella. Y como si no fuera suficientemente malo haberlo alejado de sus amigos y familia, forzarlo a trabajar en algo que odiaba, y engañarlo con su jefe, ahora había decidido volver incluso después de muerto para sacarle más dinero. Les dije que lo peor de todo era que, aunque Kevin y Sara sabían qué tipo de persona era Meridive, no parecía importarles. Seguían de su lado fingiendo arrepentimiento, pero en realidad solo querían la herencia. Les dije que deberían estar avergonzados, pero que ni siquiera eso era suficiente porque mi tío se había ido sabiendo que a su familia no le importaba, ya que ni siquiera aparecieron cuando estaba muriendo. Por eso había decidido dejármelo todo a mí, así que podían olvidarse de la herencia porque no iban a ver ni un centavo. Les dije que podían llevarlo a la corte si querían, pero iban a perder porque cualquiera podía ver que no merecían nada de mi tío. Después de decirles todo esto, les cerré la puerta en la cara. Se quedaron afuera exigiendo que abriera, pero les advertí que llamaría a la policía.
Y a diferencia de mis padres, yo hablaba completamente en serio. Finalmente se fueron y me sentí muy satisfecha conmigo misma porque, después de todo lo que le habían hecho a mi tío, sentí que esto era lo mínimo que podía hacer por él. Él nunca pudo cerrar este capítulo de su vida, pero me sentí mucho mejor después de gritarles. No me arrepiento, pero mis acciones han molestado un poco a mi madre, principalmente porque después de ese incidente, empezaron a bombardear mi teléfono con mensajes y correos. Y no solo a mí, sino también a mis padres, mis abuelos y otros parientes. Están molestando a toda la familia ahora mismo. Y aunque los bloqueamos, simplemente crean nuevas cuentas y siguen acosándonos. No sé cómo lo están haciendo tan rápido, pero en solo 24 horas me han enviado al menos 1000 mensajes de texto y correos. Y estoy segura de que están haciendo lo mismo con mis padres y abuelos. Eso era algo que todavía podíamos aguantar, pero hace aproximadamente una hora crearon una cuenta de Facebook específicamente para esto y empezaron a publicar sobre lo horrible que había sido con ellos. También escribieron largo y tendido sobre lo mal que mi madre había tratado a Meridive cuando salía con mi tío, y que por eso ella lo había hecho alejarse de su familia, porque todos éramos así. Se están haciendo pasar por víctimas y dicen que mi familia y yo le lavamos el cerebro a mi tío para que me dejara todo a mí en lugar de a sus hijos. Ignoran completamente el hecho de que sus hijos ni siquiera lo visitaron cuando estaba muriendo, y que la propia Meridive lo engañó y puso a sus hijos en su contra. Obviamente nadie se está creyendo esto, pero nos están etiquetando a todos, a miembros de nuestra familia, e incluso a mis suegros. Han etiquetado a varios de nuestros amigos en la publicación, así que todos la han visto. No es un problema enorme, pero es bastante molesto porque tenemos que explicarle la situación a todo el mundo, y pedirles que bloqueen a estas personas. Ha causado algunos problemas y mi madre me regañó durante media hora antes de que empezara a escribir esto porque piensa que si simplemente los hubiera echado y no les hubiera seguido el juego, nada de esto estaría pasando. Ella cree que no había necesidad de gritarles ni decirles nada. Que debería haberlos echado llamando a la policía como ella lo hizo, pero realmente no estoy de acuerdo y terminamos discutiendo por esto. Creo que era necesario expresar mis sentimientos porque realmente los odio. Odio lo que le hicieron a mi tío porque, como dije, él era muy especial para mí, y nunca tuvo la oportunidad de decirles todo lo que sentía a estas personas. Esto es lo mínimo que puedo hacer en su nombre. Y más importante aún, me siento mucho mejor después de poder decirles sus verdades en la cara. Ni siquiera creo que las consecuencias sean tan graves. Podemos amenazarlos con una demanda y hacer que se callen. Creo que mi madre está exagerando, no creo que haya estado tan mal gritarles y dejarles claro lo de la herencia. En fin, me gustaría saber otras opiniones sobre esto, y como mi esposo está de acuerdo conmigo, pensé que Reddit sería un buen lugar para pedir consejo. ¿Soy la mala por gritarle a la familia de mi tío por cómo lo trataron y decirles que me dejó todo a mí, y nada a ellos? Actualización 1. He estado pensando en todo esto y creo que mi madre tenía algo de razón. No debería haberme metido con ellos, aunque tampoco creo estar completamente equivocada. Nadie dedicó tanto tiempo como yo a cuidar de mi tío y estar ahí para él. Y aunque él intentaba no hablar mucho del tema, a veces me decía lo triste que estaba porque sus hijos habían decidido no verlo, incluso después de saber que estaba enfermo. Yo trataba de darle esperanzas, pero él conocía bien a sus hijos. Sabía que no vendrían y me duele mucho que tuviera razón. No creo que pueda explicarle este tipo de frustración a nadie más, porque aunque yo estuviera ahí para él, siempre extrañaba a sus propios hijos. Como madre, ni siquiera puedo imaginar pasar por lo que él pasó. Y todo porque se negó a pagar pensión alimenticia a alguien que lo había engañado. Nunca pudo decirles nada, y ellos actuaron como si pudieran hacer lo que quisieran, como si pudieran simplemente aparecer cuando les diera la gana, y exigir su herencia como si tuvieran derecho a ella. Creo que era importante que alguien les dijera que no podían hacer esto, que no podían tratar a alguien tan mal toda su vida, y luego esperar que les dejara algo. Realmente quería mucho a mi tío. Era igual que yo y como dije antes, no solo era una figura paterna sino también un amigo para mí. Ni siquiera ha pasado mucho tiempo desde que falleció, así que dejé que mis emociones me dominaran en ese momento, y terminé gritándole a su familia, si es que se les puede llamar así. Tal vez podría haber manejado la situación mejor y si lo hubiera hecho, quizás no estarían armando tanto drama por nada. Así que supongo que mi madre tiene algo de razón, pero tampoco creo estar completamente equivocada en lo que hice. Acabo de perder a alguien muy querido y creo que cualquier persona que sea algo sensible probablemente habría hecho lo mismo en mi lugar. Hablé con mi madre sobre esto esta mañana, después de 3 días de discutir por esta situación, y pareció entender mi punto de vista. Pudimos llegar a un acuerdo y me alegro de que hayamos podido hablarlo. Era verdad que yo había pasado la mayor parte del tiempo con mi tío y tenía una relación especial con él.
Incluso me dijo que si alguien tratara a uno de sus seres queridos como la familia de mi tío, lo había tratado a él, ella probablemente también se habría enfurecido con ellos. Así que me alegra saber que tengo una familia que siempre me apoyará. Ojalá la familia de mi tío hubiera podido ser así también, pero son solo una decepción tras otra. Hablando de ellos, también descubrí algunas cosas interesantes que por fin explican cómo pudieron encontrar mi dirección aunque nadie se las había dado. No necesitaban ayuda porque resulta que el novio de Meridith es un hacker ético. Mejor dicho, se supone que es un hacker ético, pero lo que está haciendo ahora no tiene nada de ético. Esto también explica cómo han podido seguir molestándonos en Internet. Me enteré de todo esto mientras revisaba sus redes sociales, ya que Meridith tenía una cuenta pública y había publicado muchas fotos con este tipo. Es repugnante ver cómo sale con alguien que apenas es un par de años mayor que su hijo, y es bastante tonto que tenga una cuenta pública cuando su novio es un hacker ético. Ella, más que nadie, debería saber la importancia de la seguridad en Internet. Mientras los investigaba, encontré su cuenta y él sí tuvo el sentido común de configurarla como privada, pero busqué su nombre en Google y lo encontré en LinkedIn. Así es como pude encontrar la empresa donde trabaja actualmente, y por lo que he averiguado hasta ahora, él se dedica a probar los sistemas de seguridad informática para una empresa de tecnología. Después de hablar con mi madre y mi esposo, hemos decidido que voy a denunciarlo para que sus empleadores descubran lo que está haciendo, y tomen medidas, porque es muy obvio que está usando sus habilidades para algo completamente poco ético. Ya sea en su vida personal o no, no creo que sea bueno para la empresa tener a alguien así en su equipo porque claramente no es confiable, y estoy bastante segura de que tomarán medidas contra él. Así que espero con ganas escribirles un correo sobre esto, y ver cómo se sienten cuando enfrenten las consecuencias. Actualización 2. Envié ese correo a los empleadores del novio de Meridith hace 2 días, y hoy se presentaron en mi casa haciendo un escándalo sobre cómo había causado tanto drama en sus vidas. Ha pasado casi una semana desde mi última actualización y después de enviar el correo, al principio no pasó nada. Pero luego, de repente, todos los mensajes y correos que había estado recibiendo de Meridith y sus hijos desde varias direcciones desaparecieron. No sé cómo pasó eso, pero no importa porque tengo capturas de pantalla, e incluso la cuenta que habían creado para defenderse y hacernos quedar como los malos, esa cuenta junto con la publicación también había desaparecido. Ese fue un buen avance, y luego esta mañana Meridith y sus hijos aparecieron en nuestra puerta. Empezaron a gritarnos sobre cómo me había esforzado por causarles problemas innecesarios. Primero por presumir sobre la herencia que les había robado. No sé cómo puedo robar algo que nunca les perteneció, pero bueno, eso ya era ridículo de por sí, y luego empezaron a culparme por enviar ese correo. Al parecer, la empresa del novio de Meridith lo había contactado después de ese correo, y había recibido una amonestación de recursos humanos. Se tomaron mi queja en serio porque, aunque no tenía evidencia concreta, era bastante malo que él estuviera relacionado con personas como Meridith, y el hecho de que yo había mencionado en mi correo que Meridith no tenía mi información de contacto ni dirección porque nadie se la había dado, eso obviamente significaba algo. No creo que lo hayan despedido por esto. La verdad me hubiera gustado que pasara, pero esa amonestación fue lo suficientemente mala, así que él regresó a su casa y dejó a Meridith, y ahora ella me está culpando por ello, lo cual es ridículo porque no creo que esto haya sido mi culpa. Fue su culpa por hacer que su novio hiciera su trabajo sucio. Esta vez no perdí mi tiempo hablando con ellos. Tan pronto como aparecieron y empezaron a gritarme, llamé a la policía desde dentro de la casa, y en media hora los estaban sacando de mi propiedad. Estaban gritando como locos, lo cual, para ser honesta, no les ayudó en nada, y Kevin cometió el error de amenazarme. No sé qué le pasó. Creo que había perdido la cabeza o algo así, pero por alguna razón pensó que sería buena idea amenazarme justo frente a los policías. Ahora hemos decidido que vamos a solicitar una orden de restricción contra los 3, porque no vamos a tolerar más este tipo de comportamiento. Así que veremos qué pasa. Actualización 3. Hola, ha pasado un mes desde mi última actualización, y hasta ahora no ha sucedido nada importante excepto que logramos obtener una orden de restricción por 2 años contra Meridith y su familia. También, unos días después de la última actualización, recibí un correo del novio de Meridith. Supongo que se disculpó por todo, aunque en realidad no mencionó nada específico y creo que fue bastante astuto de su parte. No hubo una admisión directa de culpa. Podría estar hablando de cualquier cosa, pero me alegra que haya entrado en razón y decidiera disculparse. No le respondí, pero tampoco voy a llevar el asunto más allá. De todas formas, no era con él con quien tenía problemas. Siempre fueron Meridith y sus hijos, y creo que les he causado suficiente daño. No van a recibir ni un centavo de la enorme herencia que mi tío me dejó, y creo que ese es el castigo más apropiado para ellos.
Aunque hice que la policía los sacara de mi propiedad, no trataron de contactarme de nuevo, pero Meridive sí le envió un mensaje muy desagradable y mezquino a mi madre diciendo que ella sabía que siempre había estado celosa de Meridive, y que por eso nunca le había caído bien. No entiendo por qué estas personas siempre asumen que otros están celosos de ellos, y que por eso no les agradan. No sé cómo nunca se les ocurre que tal vez son simplemente desagradables como personas. Le dijo a mi madre que la felicitaba por haberme criado para ser exactamente como ella, odiosa, celosa y mezquina. Mi madre no respondió y tampoco llevó el asunto más allá. Para ser honesta, ese mensaje realmente no nos molestó a ninguna de las dos porque nos pareció extremadamente poco original. Ya que yo le había dicho esas cosas cuando vino a verme la primera vez, y terminé gritándole a ella y a sus hijos. Lo mínimo que podría haber hecho era esforzarse más en ser desagradable, pero bueno, supongo que eso es demasiado trabajo para ella. Nosotras sabemos que hicimos lo correcto, así que no tenemos nada de qué sentirnos culpables. Sabemos que su mensaje solo venía de un lugar de frustración y amargura, pero se lo ganó. En fin, solo espero que mi tío esté en paz, y que nunca tenga que volver a saber de su familia. Recibiré el dinero en un par de semanas cuando termine la validación del testamento, y aún no he decidido qué hacer con él, pero seguramente voy a invertirlo de manera inteligente, tal vez para mi hijo. Eso es lo que él habría querido.